Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Como sabéis, mi nombre es Laura Bazán Martín, soy psicóloga sanitaria y estoy aquí para hablaros hoy del triángulo de Karpman o triángulo dramático. Seguramente que lo hayáis oído hablar. Es esa relación, ese juego psicológico que se establece cuando ocupamos determinados roles y otras personas ocupan roles que habitualmente suelen ser complementarios. Hablamos de los roles de Salvador, de verdugo y de víctima. Y bueno, esta teoría en realidad es una prolongación también de la teoría de Verne, de psicología transaccional, que hablaba del padre, del niño y del adulto, así que seguramente os suene. Bueno, antes de ponerme a hablar acerca de este modelo, que me parece apasionante para entender cómo funcionan muchas de nuestras relaciones que no logramos encaminar, os voy a poner esta presentación que, como sabéis, quien quiera podría verla y si estáis en el coche, pues no es algo de vital importancia. Bien, pues aquí la tenemos. Bien, triángulo dramático de Karpman. Bueno, en primer lugar os voy a hablar acerca del autor, es Stephen Karpman. Dentro, como os comentaba, del análisis transaccional de Verne, describe este patrón relacional donde las personas quedan atrapadas en estos tres roles que os he comentado, en el rescatador o salvador, perseguidor o verdugo y víctima. Carmen tuvo una formación y experiencia en el mundo del teatro y esto es lo que llegó a su otra actividad profesional, que era psiquiatra y psicoterapeuta. Entonces, de lo que hablaba era que en cada interacción conflictiva, según este autor, es como una pequeña obra de teatro en la que existen personajes que ocupan distintos roles. Está el de yo tengo que salvar, soy el salvador, el príncipe azul, ¿no? De algunas de las películas Disney. Yo soy el malo, también lo vemos, ¿no? Malicia, etcétera. Soy el indefenso, que, bueno, pues en este caso pudiera ser cómo se planteaba antiguamente a Blancanieves, no obviamente la nueva película. O yo soy el fuerte, o nadie me cuida, etcétera, ¿no? Hay guiones que son patrones que se repiten constantemente en estas películas y en la misma película hay escenas donde se interpreta un conflicto recurrente que ocurre, sí, con bastante asiduidad. Hay cambios de papel, como de repente la víctima, ¡pum!, se convierte en una verduga o en una salvadora, incluso, ¿no? Hay un público interno que son nuestras propias voces, nuestros recuerdos, nuestras creencias, nuestra historia del pasado, que es la que hace que se han generado todos estos recuerdos y creencias. Cartman nos decía que el sistema funciona como un triángulo de las Bermudas del trauma. Entras por un lado y sales por otro, te confundes, te desgastas y repites patrones infantiles de afrontamiento. El tema es que te ves constantemente moviéndote en este círculo, pero no llegas a ninguna parte, te quedas ahí. Los roles son rígidos porque cada uno cree que suele interpretar un papel y está completamente seguro. Sin embargo, es inestable y sin darnos cuenta vamos oscilando en este triángulo. Yo puedo creer, luego lo explicaré mejor, que soy muy víctima, pero a lo mejor la víctima a veces pasa al verdugo y no se da cuenta. Bien, nadie quiere ser verdugo, ¿vale? Podemos pasar de uno a otro, como decía, sin darnos cuenta y solemos identificarnos más con uno que con otro. ¿Qué propósito tenía Karpman? Bueno, pues visibilizar los juegos psicológicos e inconscientes que son los que impiden que haya una intimidad real y una relación sana. Esto pasa mucho en pareja, también pasa con las amistades, relaciones familiares y en el propio trabajo. Comprender patrones que son automáticos de relación basados en heridas tempranas, en historias de apego. Normalmente suelo ocupar una posición que es la que yo creo, con la que yo me siento más identificado, que suele estar muy relacionado con la historia de apego que yo he tenido. Si habitualmente he tenido que callarme mucho y he tenido una madre o un padre que estaban deprimidos o que tenían problemas, yo me he podido sentir el salvador, el cuidador de mi hermano pequeño, el no digas nada porque si no va a salir al otro, el qué tal estás, el preocuparme por cosas que no me tocaban en aquel momento, pues seguramente que vaya a adoptar ese rol de salvador. Si con asiduidad, cuando era pequeña, lo que recibía
era una sensación de desprotección constante, de sensación de rechazo y de abandono, seguramente el rol con el que yo me vea más identificada será el de víctima, pero ya veremos cómo todo esto cambia sin darnos cuenta, ofrecer un marco para salir del conflicto, no para buscar culpables. Esto es fundamental. Este modelo lo que busca es romper con lo que traigo para cambiar mis actitudes, mis creencias y la manera de sentir frente a eso y darme cuenta también que a veces, ¿qué es lo que yo hago? O sea, hay veces que cuando asumo un rol es que lo vivo como tal y no me doy cuenta de que hay veces que asumo otros roles, que es lo que hace a su vez que otras personas me respondan de la otra manera. Y eso es uno de los mayores problemas que tenemos en terapia y que generan cierto impasse, especialmente en la terapia de pareja. Las personas eh, se continúan constantemente, solamente ven si se sienten víctimas que están siendo víctimas, no se están dando cuenta cuando pasan a ser verdugos. Y el que es salvador siempre se cree que con todo lo que yo hago, ¿cómo puede ser que esta persona no me lo valore, ¿no? Bueno, ahora hablamos de esto con mayor tranquilidad más adelante, pero primero os voy a presentar estos roles. Hablamos de el salvador o el rescatador. Es el que cree que vale y que es bueno porque ayuda. Y si dejara de ayudar, entonces ya no valdría tanto o sería malo. Las personas que suelen estar en este rol son personas que dan la sensación de que se preocupan constantemente por todos, incluso cuando no se lo piden, que ahí es donde viene el problema, que hay veces que ayudan sin ser solicitados, lo cual puede generar cierta sensación de amargura en la persona que se puede llegar a sentir incluso infantilizada, ¿no? O que no quiere seguir ese consejo, ¿no? Siente que su valor personal depende de salvar o de resolver. Y se enfadan mucho a veces cuando no les haces caso, ¿no? Hay otras personas que están muy contentas de tener un salvador a su lado, ¿no? Necesitan funcionar así porque, entre otras cosas, es verdad que suelen tener ese control de la relación. Los salvadores muchas veces no, no son conscientes de que salvan porque no quieren focalizarse en el dolor que tienen ellos. No salvan, no se salvan a sí mismos de los problemas que tienen, sino que prefieren focalizarse en el problema del otro para salvarles. Pero es que, repito, hay personas que no quieren formar parte de ese juego. De hecho, cuando el salvador es bastante insistente, muchas veces genera cierto rechazo. A veces también un salvador puede ser una persona sobreprotectora, ¿bien? A veces se le olvida cuidar de los suyos, de los que tiene confianza, por cuidar a los de fuera, ¿bien? Se sobrecargan emocionalmente y evitan cuidar de sí mismos. Aquí hay un autoabandono y claro que van a sentir, porque muchas veces según van dando, como el estilo de relación que han generado es el de salvar, pues la gente ya da por hecho que son personas que tienen que estar cuando tengo un problema. Este salvador tiene que estar, ya cuento con él, ¿no? Siempre está disponible porque si no está me voy a enfadar. No le voy a pedir lo mismo a un salvador que a una persona que no lo es. Bien, pero ellos mismos se van metiendo en este tipo de relación. Además, si algún día necesitan ayuda, lo viven fatal o no la piden, no piden ayuda. Y entonces, imaginaos el nivel de estrés, de esa sobrecarga, ¿no? que pueden llegar a alcanzar. Entonces, suelen provenir de familias donde ser bueno era sinónimo de negar sus propias necesidades, como os comentaba al principio, ¿no? Ese niño que tiene que hacerse cargo de las emociones de su madre o de su padre porque están deprimidos o porque están discutiendo mucho la pareja. Entonces, veo que yo no puedo generar más problemas de manera que empiezo a negar mis propias necesidades y me vuelco en las necesidades de los demás. Evitan el conflicto porque quieren asegurarse que tienen esos vínculos, ¿no? Tienen mucho miedo al rechazo también. Es una máscara, como os comentaba, que oculta el miedo al abandono o a no valer. Entonces tengo que estar para todo el mundo. Eh, Son poco asertivos, digamos, ¿no? Muchas veces adoptan a personas que tienen dificultades para ser responsables o ser autónomas. Por eso muchas veces se unen a víctimas y lo que se produce es como
intensificación del rol de víctima, una persona que ya le hacen todo, ¿no? Y se puede llegar incluso a acomodar. Pero esto no va a funcionar porque llega un punto en el que esa sobrecarga emocional que tiene el Salvador va a estallar, va en ira y muchas veces no se permiten expresar esta ira, lo que no significa que no la haya y hay veces que sí que se permiten expresarlas y se convertirían, por ejemplo, en verdugos, ¿no? Como se estaba comentando, sin darme cuenta, pero yo que soy un salvador, ella se queja de que soy un verdugo cuando solo le estoy pidiendo, ¿no? Claro, hay que mirar con lupa esa relación para darnos cuenta de que al final hay una relación que se ha generado, que es que necesita de una colaboración, es complementaria, porque los dos están ejerciendo, están formando parte de esa obra de teatro. Y, y claro, y de repente, si yo cambio el rol, obviamente la obra de teatro va a sufrir ese cambio tan radical que genera cierta, como que no es esperado, ¿no? Bien, en pareja puede atraer a personas que, como os comentaba, que son bastante dependientes o emocionalmente inestables, porque a ellos, digamos que su rol es el de salvar. Bien. Y el verdugo o perseguidor, ¿qué diría? Pues que tengo derecho a indignarme y tengo derecho a corregirte. Bien. Puede surgir, por ejemplo, desde el rescatador frustrado, ¿vale? Ese, ese rescatador frustrado al que le resulta difícil reconocerse como tal por ser lo contrario a su rol. Lo que se estaba comentando, cuando yo llevo mucho tiempo salvando, me he olvidado de mis necesidades y adopto esa actitud pasiva, me puede surgir una ira, ¿no? Ese es el pasivo agresivo, que hay veces que yo me callo, yo no digo nada, aguanto, aguanto y de repente un día estallo. No. Bueno, si queréis, tenemos por ahí vídeos, tengo por ahí vídeos de asertividad también en comunicación en pareja. Hay un vídeo, especialmente dos vídeos dedicados a la asertividad que podéis echar un vistazo. Es decir, que no os calléis y esperéis a saltar, sino que lo digáis antes. Lo que pasa es que el rescatador vive entre esa ambivalencia, entre que yo quiero seguir ayudando. Lo que pasa es que también ayuda a la parte que está ya muy cansada. Pero muchas veces fijaros, esa ambivalencia lo que le hace es vivir las relaciones de una manera muy angustiante, tanto para la persona que está al lado como para ellos mismos, ¿no? Em, digamos que, fijaros que el tema del valor, de sentirse poco valorado, sentirse rechazado bien, está muy relacionado con el apego inseguro. Sabéis que bueno, en todo el canal tenéis mucha información acerca del apego, pero dentro del apego inseguro está el apego ansioso, el evitativo y el desorganizado. Las personas que son ansiosas, a su vez, pueden tener como dos maneras de defender esa vulnerabilidad, que es una mediante la pasividad, es decir, a pesar de sentir mucha ira no la muestro, y hay otra parte que es hostil, que lo que hace es que para mantener su integridad utiliza mucho el control y la hostilidad. Bien, entonces muchas veces las personas que tienen ese apego ansioso con una tendencia más hostil pueden llegar a convertirse en verdugos, pueden llegar, no, se convierten en verdugos con bastante facilidad. Las otras personas pueden serlo también, pero de una manera quizá más implícita o también saltando, reventando después de haber callado durante mucho tiempo. Bien, pues se enfada el verdugo cuando sus esfuerzos, o cuando viene de este Salvador, no se reconocen ni se agradecen o cuando el ayudado rechaza la ayuda. Sí, por tomar decisiones que el rescatador considera que son equivocadas, ya, pero yo he decidido, ¿no? Y la otra persona me sigue insistiendo que esto no es lo que tienes que hacer, ¿no? El rescatador además tiene como mucha sensación de, de justicia, ¿no? De que tiene que hacer las cosas justas y pelear por lo que es justo, de manera que los veremos muchas veces en las redes sociales, a veces incendiarse y volverse verdugos por este motivo. Em, y bueno, en fin, pues todo esto, ¿no? Quizá al decir, cuando algo ve que es injusto, el intervenir quizá demasiado en algo que no le pertenece, en una discusión o en una relación que no le pertenece. Sienten hostilidad, estamos hablando del verdugo, recuerdo, siente hostilidad que justifica como una injusticia moral en su versión de que son siempre buenos. Sí, perdón.
Estábamos hablando del rescatador, entonces el rescatador lo que siente es esa hostilidad que justifica como injusticia moral lo que se estaba comentando en su versión de que son siempre buenos. Es decir, yo esto lo hago porque no quiero em, que haya injusticias. Puede atacar, el verdugo puede atacar, puede presionar, puede descalificar. em, Defendiendo lo que es correcto. Y en ocasiones es una máscara que lo que está ocultando es la vergüenza y la vulnerabilidad. Bien, busca controlar esto ya. El verdugo, una de las partes puede venir a través del salvador, pero también puede venir a través de la víctima. Luego lo veremos también. Y de esta manera lo que hace es que está ocultando, está enmascarando la vergüenza, la vulnerabilidad que pueda sentir esa víctima en ese momento y saca esas armas de verdugo. Busca controlar porque no tolera sentirse débil, ¿no? No tolera sentirse víctima. En redes sociales, como comentaba, este rol se multiplica y las personas maltratadoras crean además su propia narrativa, situándose habitualmente como víctimas. Como os decía, lo que la gente se suele reconocer en sí mismo es el papel de víctima o el papel de salvador, pero a nadie le gusta reconocerse como verdugo. Pero claro, es muy fácil, como os he explicado, que tanto sintiéndome víctima como sintiéndome salvador pueda llegar a ser verdugo. Cuando nos ponemos como un verdugo, el otro reacciona desde el mismo rol. Entonces podemos fácilmente pasar al modo de víctima sin darnos cuenta de que antes de que esa persona se comportara así, nosotros habíamos sido verdugos. ¿Quién fue verdugo antes? Bueno, esto es bastante típico, también tenéis por ahí en el curso de comunicación en pareja, os hablo del guión, los guiones. ¿Cómo puntúo ese guión? Ese guión del que nos hablaba precisamente Carvan. ¿Quién empezó antes? Hay veces que podemos empezar con una ironía que no gusta a la otra persona y que lo percibe como un comportamiento hostil de verdugo. Yo me siento como una víctima, pero como no me gusta, como os comentaba antes aquí, sentirme con vergüenza o con vulnerabilidad, entonces reacciono como un verdugo. Ya si empezamos una escalada y hemos pasado los dos a ser verdugos. ¿Quién empezó antes? No, si yo solo te he dicho, pero hay veces que ese solo te he dicho en realidad tiene una ironía que me ha hecho daño, que yo lo he percibido como que tú has sido el verdugo o la verduga en ese momento y yo te respondo de la misma manera. Ahora veremos también cómo parar todo esto. La víctima es la que no puede hacer nada, siente que no puede hacer nada, siente que tengo conflictos con la gente o tengo conflictos con mi pareja, con mi jefe, con mi familia, pero yo no puedo hacer nada porque yo soy la que está recibiendo, el que está recibiendo constantemente este tipo de agravios, ¿no? Entonces surge al sentirse atacada la persona, al sentirse atacada, no comprendida o desbordada, revive experiencias infantiles de indefensión. O sea, hay veces que se puede sentir plena víctima, la sensación de desesperanza, tristeza, incluso depresión ante determinadas situaciones relacionales en las que creen que es que no puedo hacer absolutamente nada porque todo depende de cómo se comporten los otros. Yo soy una mera o mero receptor, receptora de las maldades o de el no saber hacer de la persona que tengo delante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Habitualmente la víctima suele aparecer en personas que han tenido una infancia en la que han tenido muchas heridas de abandono, de rechazo, y se sienten bastante vulnerables. Entonces, esto es como que les va a doler todavía más el ataque en forma de rol de verdugo de la persona que forme parte del conflicto a esa persona que en ese momento se siente como víctima, lo va a vivir fatal porque va a recordar, va a revivir esos momentos, esas experiencias infantiles de vulnerabilidad en la que se puede quedar incluso bloqueada, puede ponerse a llorar, a reaccionar como lo hacía cuando era niña, ¿no? Porque se siente igual de vulnerable ante ese tipo de situaciones. Entonces, lo que hacen las víctimas es que se centran solamente en el daño que el otro está generando. Ven injusto que le pidan responsabilidades en el conflicto y lo que consideran, como os decía, es que tienen que cambiar los demás. Yo no, es el otro el que tiene que cambiar. Puede volverse en algunas situaciones pasiva, confusa, temerosa, ¿no? Es una máscara también a veces que oculta la rabia bloqueada y la capacidad real para actuar. No asumen esas responsabilidades y sí que saben hacerlo, ¿no? Pero cuando se colocan en modo víctima les cuesta muchísimo salir de ahí.
y esa rabia bloqueada, la sensación de que no me tratan bien, ¿no? De que las personas más importantes de mi vida no me han tratado bien. Buscan protección a veces en esa conducta de víctima, ¿no? Reconocimiento, que les reconozcamos y que les rescatemos de esa situación. Y si no lo tienen, van a sentir ira y podrán convertirse en, ¿qué? En verdugo, ¿no? Quiero decir una cosa importantísima y es que la validación emocional es algo que necesitamos todos. Y aunque una víctima necesite ese reconocimiento, no significa que la persona que está delante y en presencia de una persona que se está comportando como tal, que no podamos validar esas emociones que está sintiendo. Podemos entenderlo, pero no necesariamente tenemos que salvarla, que sobreproteger. No, porque sabemos que esa persona es capaz de salir de ahí. Y ese es el punto. Es decir, no se trata de sobreproteger a esa persona, se trata de salir podéis ver el vídeo de la psicología transaccional del padre, el adulto y el niño, ¿no? Pero podemos ser adultos, sacar nuestro adulto, no nuestro padre, no nuestro niño, sino nuestro adulto y poder redirigir a esa persona, validar qué es lo que está sintiendo, ¿vale? Y, y comentarlo, ¿no? Y recordar la fuerza que tiene para salir de ahí, etcétera, ¿no? Bueno, la autopercepción de indefensión se vuelve una estrategia de vinculación en muchas ocasiones. Hay personas que se sitúan constantemente en la víctima de una manera también desde ese apego inseguro, quizá más pasivo, no desde el hostil, sino desde el pasivo, y lo establecen como una estrategia de vinculación. Es decir, si yo dejo de necesitar ayuda, me van a abandonar. Hay personas que sienten esto, hay personas que no salen de la depresión, no porque no quieran, ¿no? Pero porque sienten que si salen de esa depresión van a perder todos sus vínculos, porque todos sus vínculos se han generado, se han creado a base de mi pedir ayuda y que la gente venga y que me aporte esa ayuda. Sea como sea, ninguno de los roles es positivo para nuestras relaciones, ninguno de esos roles va a generar relaciones sanas y vínculos que sean potentes, ¿no? Entonces, aunque se establezca como una estrategia de vinculación, no se va a conseguir porque las personas también acaban, ¿no? Un poco, se pueden llegar a sentir chantajeadas porque, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el rescatador puede pasar a víctima, el perseguidor y la víctima al perseguidor, el rescatador puede pasar también a perseguidor. Todo esto en cuestión de minutos y sin darnos cuenta, porque se reacciona desde impulsos automáticos que no nos estamos dando cuenta, son inconscientes. No nos damos cuenta que de repente somos verdugos. No me gusta ser verdugo, no me gusta el verdugo que tengo delante, pero yo respondo de la misma manera. El conflicto se intensifica porque cada rol alimenta al otro, la escalada. Es decir, hay veces que es esa unión del salvador con la víctima en una relación, por ejemplo, de pareja, en la que se va retroalimentando, entonces ese conflicto se intensifica hasta que el salvador ya no puede más, o, que he tenido casos en terapia, eh, si sois esas pacientes que me estáis viendo, sabéis perfectamente de quién hablo, en los que la propia víctima, de repente, tras la terapia, se ha dado cuenta de que no tenía crecimiento en esa relación porque la pareja que estaba al lado estaba sobreprotegiendo y había perdido la capacidad para tomar decisiones, para afrontar conflictos y no querían eso tampoco. Entonces, es que esto termina estallando de una manera o de otra o se mantiene por homeostasia, por equilibrio, pero no está dando un crecimiento personal para cada miembro de la pareja, no está siendo positivo, ni siquiera para la propia pareja. Esto no está avanzando, ¿no? También pensemos en las personas que han tenido padres sobreprotectores, también serán fácilmente víctimas, ¿no? La oscilación se engancha por refuerzos intermitentes porque en algún momento esto ha funcionado, ¿no? Y aquí vemos cómo se puede pasar de un rol al otro fácilmente, ¿no? Vemos cómo el Salvador puede pasar a verdugo cuando dices que siempre se están aprovechando de mí, es que nadie me agradece todo lo que hago, es que fíjate que le he puesto todo en bandeja y no lo ha querido coger. Esto pasa muchas veces también, ¿no? Le he dicho todo lo que tiene que hacer y no lo hace. O, o igual es que siempre estoy haciendo esa sobrecarga emocional de la que hablábamos, siempre estoy haciendo favores por todo el mundo. em, Nadie se da cuenta de lo que yo estoy pasando, ¿no?
aquí lo vemos, ¿no? Como ese salvador también podría, aquí os lo señalo, pasar a víctima, ¿no? Es decir, todo lo que hago por ellos y nadie me lo agradece, ¿no? También pasa el salvador a ser víctima o a ser verdugo de la manera que os he dicho. Pero el verdugo también puede pasar a Salvador, ¿no? La manipulación que puede hacer el verdugo lo puede hacer desde él, lo estoy haciendo por ti. Estás, ¿no? Estás siendo verdugo, pero lo entiende esa persona que en realidad es verdugo, puede creerse que está haciendo de Salvador, lo hago por ti. ¿No? Esa sobreprotección, cuando igual la que tiene miedo es la persona que intenta sobreproteger. El verdugo, ¿cómo pasa a víctima? Pero si solamente te he dicho y te pones así, si no te he dicho, no es para tanto. ¿No? O cuando en realidad sí que había un trasfondo en esas conversaciones, esos significados ulteriores que hay a veces en el mensaje tal cual está dicho, ¿no? Hay veces que está eso ahí. Si solo te he dicho esto, ¿por qué te pones así? ¿No? Ahora yo soy la víctima, no te he dicho nada, siempre estás igual, ¿no? No es para tanto. Cuando alguien, esto es muy típico, ¿no? A veces, fíjate, viene de los padres, cuando uno de los hijos dice, em, si le dice algo a su madre y su madre dice enseguida una crítica por algo, ¿no? Ah, vale, vale, soy la peor madre del mundo, ¿no? Ya pasa, nadie te ha dicho que seas la peor madre del mundo, solamente te he dicho que esta parte no me gusta, me gustaría que se cambiara. Sí, sí, que es que no sé hacer nada bien, yo no sé, ¿vale? Esa es la manera de pasar de verdugo a víctima, ¿no? O como una víctima pasa a verdugo. Bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Todo el mundo me hacen daño de modo injusto, sensación de injusticia que me puede dar lugar a esa ira que la puedo o bien reprimir o la puedo soltar con hostilidad, como os comentaba, ese tipo de apego inseguro, ansioso, que es más hostil, no lo reprime, lo está soltando constantemente y la otra persona sí. Los roles se activan según el miedo dominante de sí, que hay en esa situación. De manera que el rescatador suele tener miedo a no ser querido ni valorado si no salva. Bien, entonces tengo que aguantar absolutamente todo hasta que se sobrecarga emocionalmente. ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor luego lo que tiene es miedo a ser débil o a tener que recibir constantemente, ¿no? Poco apoyo y se puede pasar fácilmente al rol del perseguidor, porque el perseguidor lo que tiene es miedo a ser débil, ¿no? O la víctima también lo que tiene es miedo a estar solo o indefenso. Bien, entonces podemos pasar por esos roles, pero cuando de víctima, de miedo a estar solo e indefenso, lo que tengo de repente es que siento que la persona que tengo delante es mi enemigo o enemiga, lo que no quiero es ser débil y puedo pasar fácilmente a ser perseguidor. Em, las personas que viven en un rol estable, en un triángulo, del triángulo de apego es lo que os digo, ¿no? La gente que se identifica más con un rol u otro suele ser debido a ese rol dominante está relacionado con su historia de apego, con su guión que ha tenido en la infancia, la propia infancia, con sus propios padres, amigos, profesores, la forma en que aprendieron a conseguir amor, seguridad y control. Igual siendo la víctima, mis padres me sobreprotegían más y por eso yo me sentía querida. Igual el que yo hacía por salvar a todo el mundo me sentía querido, ¿no? O igual yo sentía respeto cuando me ponía hostil y me enfadaba en clase, la gente me tenía respeto. Entonces posiblemente con todo esto, una manera de ser amado, ¿no? Yo me agarro a ser víctima, a ser verdugo o a ser salvador. Los mecanismos de defensa que se tuvieron que desarrollar, expectativas culturales y familiares también, cuando pensamos que la gente tiene que ser salvadora, ¿no? O que tenemos que ser víctimas. Y yo repito el rol que he estado viendo, ¿no? Aunque los otros roles aparezcan, lo hacen de manera más breve, más encubierta o más socialmente aceptable. O directamente aparece mucho, pero no me estoy dando cuenta. Eso también, ¿no? Me pasan desapercibidos a mí mismo, ¿no? Em, bien, ningún rol permite, un momentito, ningún rol permite, perdonadme, pero es que tengo una cosa que me cubre el título y no recuerdo exactamente lo que ponía, pero bueno, entiendo que ningún rol permite solucionar, ¿no? Un conflicto. Se activan heridas antiguas,
las reacciones suelen ser automáticas, no elegidas, se distorsiona la realidad en términos de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cuando no nos damos cuenta que en realidad hay grises, no hay bueno o malo. Se genera un desgaste emocional, culpa, resentimiento y confusión. Cuando estamos dentro de este triángulo, salir, el primer paso es la consciencia, el darnos cuenta de qué rol es el que estamos ocupando y cómo vamos cambiando y cómo vamos metiéndonos en ese triángulo de las Bermudas emocional del que no podemos seguir y nos sentimos incomprendidos porque yo te he dicho eso porque tú me has dicho, entonces es injusto. Hay que salir de ahí, hay que tomar responsabilidad eh, en, en lo que nosotros hacemos sin pretender que ya directamente el otro deje de hacer algo, porque entramos a relacionarnos de una manera defensiva, en una manera desde el miedo, como os comentaba, ¿no? Esos distintos miedos que ocupan los distintos roles que ocupamos en cada momento. Claro, acabamos con un burnout emocional, no soportamos a la persona que tenemos delante, límites difusos, porque yo ya no sé ni quién eres, ni quién soy, ni cómo reaccionas. Si antes eras así y ahora eres así, claro, se han disparado las defensas, ¿no? Cuando entramos en ese círculo, esa espiral que muchas veces les cuento yo a los pacientes, esa coerción, esa espiral para abajo, porque cada vez que tú me gritas me haces una herida nueva y cada vez estoy más bajo y más abajo y más abajo. Y a pesar de las heridas que generan muchos miedos y mucho no querer salir de una manera inconsciente de esos roles, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por salir de ahí, ¿no? Hay veces que metemos a terceras personas, triangulamos para validar. ¿Ves cómo es esa persona? Utilizamos a los amigos, ¿no? Y que nos describen, claro, los amigos, ¿qué es lo que han visto? Han visto a las dos personas relacionándose de esa manera y no lo conocen en otro contexto. Entonces, los amigos lo que van a hacer es que van a generar todavía más validación a la creencia errónea que hay acerca de esa persona, ¿vale? No confundamos los trastornos de la personalidad con las defensas. Todos en algún momento determinado tenemos rasgos de distintos trastornos de la personalidad que se van a activar con las defensas cuando nos sentimos amenazados. Bien, ya hablaré en otro vídeo acerca de esto, ¿no? Pero los trastornos de la personalidad se ven en todos los contextos y prácticamente en todos los sitios. Es verdad que algunos trastornos son más encubiertos que otros, pero bueno, lo que quiero decir es que claro, enseguida empezamos a etiquetar y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestras relaciones sociales. Cuando etiquetamos a una persona, ya haga lo que haga, lo va a hacer por ese motivo. Bien, la escalada del conflicto, como os comentaba, una vez que entramos los dos en modo hostil y como verdugos, esto va a continuar y sí, una vez que ocupamos un rol, la otra persona va a ocupar el rol complementario. Y esto muchas veces se genera una repetición intergeneracional y si esto ocurre en una pareja, pues los hijos viendo esto muchas veces reproducirán los mismos patrones que los padres. Pero ¿cómo vamos a escapar de este triángulo? Como os comentaba, es fundamental ganar perspectiva y conciencia. Es decir, trabajarme a mí misma, a mí mismo y decir, a ver, normalmente me siento como una víctima, pero ahora mismo acabo de decir algo con un toque de ironía. Ese toque de ironía, en realidad me estoy convirtiendo en verdugo. Un verdugo encubierto, pero es un verdugo, ¿no? Cuando soy salvadora, bueno, pues y alguien me dice que hace poco no veía una paciente que me comentaba que estaba harta, ¿no? De tener que estar ayudando a la gente, pero claro, es que ella se presenta desde ahí, ¿no? Es asumir esa parte de la responsabilidad de que hasta que no abandones el rol de salvadora, no te van a dejar de aparecer personas que te van a pedir más de lo que a ti te gustaría que te pidieran, ¿no? Em, y bueno, es, la parte del verdugo, darme cuenta cuando nadie quiere ser verdugo, pero es que muchas veces lo somos. Bien, lo somos, repito, desde el estallido del pasivo-agresivo o desde el constante de unas personalidades que son más hostiles, que están ahí. No he hablado de las personas evitativas, es que las personas evitativas también pueden estar en cualquiera, ocupar cualquiera de los roles. Por ejemplo, hay personas salvadoras que lo que intentan es evitar precisamente su propio conflicto interno e intentan no conectar con sus propias emociones. Hay personas evitativas que pueden ser más verdugas o más víctimas. En plan, por evito los conflictos, no quiero hablar del tema, yo me voy porque soy una víctima, ¿no? Me convierto en una víctima o como verduga porque ya sabéis que la persona evitativa se estresa muchísimo, ¿no? Cuando
hay otra persona que normalmente suele ser ansiosa, que le pide resolver los problemas justo en ese momento y esa persona no se siente preparada y lo que quiere hacer es huir. Dentro de eso podemos darnos cuenta, ¿no? em, dentro de esos roles que ocupamos, pues o sea, como que el apego no está directamente relacionado con el tipo de rol que se, que se ocupa, ¿no? Como os comentaba, diferenciar el pasado del presente, las heridas, ver por qué me duele tanto que alguien me haga esto. Es que igual es una herida que se me está reavivando, igual esto no nace en la relación, sino que se está volviendo a regenerar a través de traumas anteriores. Por lo tanto, sí, hay que tratar el trauma en las personas, ¿no? Los mandatos que teníamos, las dinámicas que creemos que se están repitiendo. Damos por hecho que se está volviendo a generar y muchas veces simplemente no es así, simplemente es una percepción individual. El no buscar la venganza, no sobreproteger y tampoco rendirse. Es decir, y ahí sería un poco que no se ocupe la venganza desde el verdugo, la sobreprotección desde el salvador o el rendirse de la víctima, decir no puedo más, aquí no hay nada que hacer porque todo depende de la otra persona, ¿no? Practicar la ternura, la ternura. Si conocéis las historias de apego, no siempre es posible, pero de vuestros padres, de vuestras parejas, amigos, muchas veces podéis entender más de dónde, cómo nacen esas heridas y por qué está ocupando esos roles. Y desde ahí es mucho más fácil romper el juego psicológico y romper la espiral de la coerción desde la ternura, no desde la defensa mayor y hostilidad. Em, bueno, lo que podríamos hacer también es cambiar el rol. El triángulo ganador de Cartman sería que la víctima va a dejar de ser víctima y va a asumir y reconocer que en este momento se siente vulnerable. Entonces puede pedir ayuda sin renunciar a su agencia, es decir, a su propia responsabilidad en lo que está ocurriendo, ni convertirse en un verdugo. De rescatador, salvador, a cuidante, es decir, puedo apoyar, puedo echar una mano de vez en cuando, pero sin invadir, ¿vale? Ni salvar a nadie, ¿vale? Y además tener también límites en las ayudas que proporciono. Y el perseguidor tendrá que ser asertivo, tendrá que poner límites, obviamente sin herir. Y de aquí os mando a los ejes de la salud mental, que es otro vídeo que está en el canal. Bueno, pues por ejemplo aquí, ¿no? El rescatador, el cuidante, pues ver, hay veces lo que es ya veréis, pero los ejes son como polos, uno más activo y otro más pasivo de algo, ¿no? Por ejemplo, está el egoísmo y el altruismo. Pues hay personas que se mueven muy mal, siempre están en el polo del altruismo y les cuesta a veces moverse. Lo sano sería saber moverse en ese eje, ¿vale? De manera que a veces puedo ser, ayudar a alguien, por ejemplo, que está en una situación de total dependencia, me encuentro a alguien que era atropellado en el suelo, pues claro, voy a ser totalmente altruista, pero también hay veces que tengo que ser más egoísta, ¿no? Esas son como situaciones límite, pero normalmente me muevo, es decir, me muevo con límites, ¿vale? Bueno, y demás, ¿no? En los ejes hay 7 ejes, pues los podéis echar un vistazo. Romper el guión aprendido, es decir, vamos a nombrar las emociones, vamos a dejar de acusar, ¿vale? De atacar a la máscara de la otra persona o mi propia máscara, sino que me voy a quitar la máscara y voy a decir qué es lo que estoy sintiendo y voy a mencionar lo que creo que la otra persona también está sintiendo, ¿vale? Vamos a hablar desde la emoción, no desde el ataque. El ataque siempre va a generar todavía mayores defensas y va a generar que no salgamos de ese triángulo de las Bermudas. Hay que dejar de justificar y de dramatizar, sino que vale, vale, ya nos hemos metido en esta discusión que parece que no tiene fin. Paremos un momento, vamos a parar y vamos a hablar. Ya está, no vamos a dramatizar la situación, es simplemente esto ha ocurrido, lleva pasando mucho tiempo. Vamos a cortarlo ya. O si a un salvador le piden, por favor, deja de sobreprotegerme, no dramatizar y con todo lo que yo hago por ti. No, lo que Osama hablaba, ¿no? De, oye, mira, mamá, no me gusta esto. Es que, ¿qué pasa? ¿Que soy la peor madre del mundo? No estamos dramatizando. Estamos dramatizando. Vamos a salir de ahí si queremos escuchar cuál es la queja, las quejas, ya sabéis, la formulación asertiva que tenéis en el vídeo de la comunicación en pareja, ¿no? Y aceptar esa responsabilidad sin caer en la culpa. Es decir, ¿qué responsabilidad tengo de este conflicto? Que a lo mejor tengo un 20%, considero que tengo un 20% de responsabilidad, ¿vale? Estupendo. Asume ese 20 y pide
responsabilízate y haz algo con eso, cambia las cosas por ahí, discúlpate, no lo sé, cambia lo que consideres que tengas que cambiar, ¿no? No solamente en una conversación, sino en una relación entera, cámbialo. Y de la otra manera, que la otra persona también asuma su parte de responsabilidad. Claro, en momentos de coerción los dos piensan que tienen muy poca responsabilidad, pero aunque sea esa poca, tirad de ahí, empezad a tirar de ahí, porque cuando tú cambias, la otra persona va a bajar un poquito más las defensas. No sucede de una manera automática, no lo esperes. Si lleváis mucho tiempo estando mal, claro, no esperes que esto vaya a cambiar de repente, ¿no? Pero daros tiempo y poco a poco las cosas irán subiendo, ¿no? De esa espiral, pero ahora para arriba, de reciprocidad. Bien. Y luego, obviamente, en todo este proceso, reentrenar el sistema nervioso, pues notar la activación, el fight, flight, freeze, son las tres respuestas ante la amenaza que podemos tener: la lucha, la retirada o el quedarme bloqueada, la congelación, ¿no? Entonces, ser conscientes también de esto. Estoy siempre en lucha, igual, vamos a ver si, o sea, cómo reacciona mi cuerpo, mi sistema nervioso ante la sensación de amenaza, ¿no? Entonces, tenemos que respirar, pausar y elegir una respuesta que sea adulta, no desde ese rol del triángulo dramático, sino una respuesta desde el adulto. Como os decía, parad un momento, por mucho que haya estado sucediendo, vamos a parar, esto no está yendo bien, me siento de esta manera, ¿cómo te sientes tú? Y empezamos a retomar la conversación de otra manera, a enfocar en la seguridad y no en el control del otro, ¿vale? No en recriminar. Podemos entrar porque tú me has dicho, porque yo te he dicho. Entonces, de verdad, como entremos ahí, no salimos nunca de ahí, ¿vale? Bueno, pues os doy las gracias por estar aquí siguiéndome. Sabéis que podéis ver mi página web en psicovivere.com o escribirme por laura.bazan.psicología@gmail.com. Em, pues nada, espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, pues ya sabéis, preguntadme los que estáis en terapia sin ningún tipo de problema. Espero que os haya servido y de verdad que tenemos que tomar responsabilidad. Siempre queremos solucionar los conflictos cambiando al otro y el otro quiere cambiar al otro. Entonces, eso no va a suceder. Es difícil cambiarse uno mismo. Imaginaros cambiar a la otra persona, ser conscientes y... y nada, nos vemos en otros vídeos. Encantada. Hasta luego.